Esta es la hora del terror, mis muchachitos. Tenemos un momento muy crítico, mis chavales, se viene un contenido bastante terrorífico. Vengo con un contenido muy angustioso. Traigo conmigo 3 historias aterradoras que pasaron en sitios que no se lo esperaban. Estoy muy seguro de que el que haya sido ciego, habrá estudiado en un centro especializado en personas ciegas, esos centros de la ONCE que se especializan en ofrecerle a muchos niños ciegos afiliados a esta asociación un material bastante especial para ellos. Pero en estos centros se esconden oscuras historias aterradoras y muy críticas. Pero pueden estar muy tranquilos, estas historias no son reales, son inventadas. Pero son tan extremas que pueden parecer muy reales. Muchos niños de estos centros especializados para ellos nunca jamás regresaron a sus casas, otros sufrieron serios problemas psicológicos, y otros se salvaron por los pelos. Pero estas historias que te traigo hoy, podrían ocasionarte serios malestares, sobre todo esta noche, antes de irte a dormir. Así que te pido amablemente que te pongas auriculares para concentrarte mejor, te pido también que te pongas en los zapatos de estos jovencitos y, también, que prestes muchísima atención, porque estas son 3 historias aterradoras que sucedieron en colegios de la ONCE. Aclaro, este vídeo no es un top. Son 3 historias aterradoras que pasaron en colegios de la ONCE. La primera historia sucedió en un pueblo de Cataluña. Este pequeño, pero potente centro infantil especializado en materias para ciegos, vivió una experiencia muy crítica en una de sus sectores. Mirad, este sector tenía un cuidador bastante amante de los paseos y las excursiones, y como de costumbre, llevaba a pasear a sus chicos todos los viernes por la tarde. Pero este viernes fue un viernes bastante aterrador, sobre todo para uno de sus niños. El cuidador prometió 2 días antes a sus niños que los llevaría de excursión al centro del pueblo, para pasear. Pero lo que este descuidado cuidador no sabía, es que uno de sus alumnos tenía una ensoñación excesiva bastante potente, responsable de que causara una pérdida. El cuidador, tan ignorante, sin tener ni la más remota y jodida idea de lo que iba a pasar, preparó a sus chicos, y emprendieron rumbo hacia el centro del pueblo, que estaba a 12 kilómetros de donde estaban, cosa que les obligó a coger una guagua. Una vez que llegaron, el cuidador amablemente les invitó a tomar un refresco. Todo iba bien, el educador hablaba con ellos, y ellos se divertían mucho. Hasta que uno de sus alumnos escuchó el sonido de niños en el parque, y, con muchas ganas a jugar en el parque, le pidió educadamente a su cuidador si podría jugar al parque. El cuidador, que era un buenazo, aceptó sin dudarlo, no sin antes preguntarle al resto que si querían jugar en el parque, cosa que ellos no aceptaron pues querían seguir tomando cosas y charlar más. El niño se fue tan contento y tan feliz al parque, con su ensoñación excesiva rondando. Hasta aquí, todo vea muy bien. Pero no fue hasta que, sin darse cuenta, el niño hacía en un paradero muy desconocido. Pasa que el chaval hacía muy distraído con su ensoñación excesiva. Si se lo están preguntando, el chaval relacionaba todo con las motos. El niño relacionaba incluso los columpios del patio de su centro con estos peculiares vehículos. Tenía un sinfín de cuentos de clase asociados a estos aparatos. Motos que servían como juego en patios infantiles, motos que rescataban personas e incluso motos que daban amor a los niños de su edad, 7 años. Tenía también peluches de motos, comprados tanto por sus padres como por su buenazo, pero descuidado cuidador. Incluso, sentía ciertas sensaciones de placer cuando se imaginaba que montaba en una con el motor en marcha. Vamos, que sentía placer sexual, entre comillas, pero sin llegar a ese fin. En fin, el niño hacía muy distraído con estos singulares vehículos motorizados, sin saber que, poco a poco, se estaba yendo de la zona de su cole. El niño brincaba con sus motos en línea recta sin saber a dónde se estaba yendo. Todo estaba bastante silencioso, con ruidos de niños de fondo, pero el chiquito solo prestaba atención a sus motos. Podía escuchar el sonido de los niños, pero eso le hacía aumentar más la potencia de su ensoñación excesiva.
Llegó un punto en el que estaba totalmente concentrado en sus pensamientos, que apenas se daba cuenta de lo que estaba haciendo, y para cuando se quiso dar cuenta, estaba totalmente alejado de todo el mundo. El niño no se dio cuenta minutos después de que algo no andaba bien en el paseo. Cuando decidió descansar, se encontró con un silencio atroz, total y muy insólito. Nuestro niño manifestó extrañeza total y algo de miedo, ya que no escuchaba a nadie. El chico comenzó a pasear extrañadísimo por todo el sitio, buscando algún columpio, tobogán, remo u otro juego. Pero no encontró nada. Más extrañado todavía, comenzó a caminar más rápido con más miedo en el cuerpecito, pero no dio nada de resultado. De hecho, sin darse cuenta, se estaba alejando más y más y más de un posible alcance. Hasta que el niño se dio cuenta de que se había perdido. Fue solo en cuestión de varios y largos minutos cuando se dio cuenta por fin. Trató de regresar a buscar a sus compañeros y cuidador, pero no logró llegar. De hecho, cuando más caminaba, más se perdía en todo. Finalmente, el niño se asustó como nunca antes jamás se había asustado. El niño acabó llorando progresivamente llamando a su cuidador, pero no dio resultado. Gritó y gritó rajándose la garganta llamando a su cuidador, pataleando desesperado y, también, lanzándose al suelo en un ataque de rabia. El niño de 7 años nunca sintió tanto miedo. Fueron unos 9 minutos aterradores, larguísimos y muy eternos de puro llanto, gritos y más, pero nadie le escuchaba ni oía. Hasta que un señor mayor que casualmente pasó por ahí, lo vio. Con cierto compadecimiento, lo relajó y le ayudó a levantarse, y luego le preguntó que si estaba bien, lo cual la negación del niño le hizo compadecerse. Pero esta compasión solo le llevó a otro problema que, a diferencia de este, no duró demasiado. El señor acompañó al niño durante varias calles hasta llegar a una pequeña parada de guaguas, autobuses. Los dos montaron en un autobús y viajaron por un par de horas hasta llegar a la ciudad de Barcelona, donde el señor, no se sabe si porque no podía quedarse con él, o porque quiso, soltó al niño en un banco, donde sin decirle nada, lo dejó tirado. Y lo cierto es que durante el viaje a Barcelona, ni hablaron, ni el señor le dirigió ninguna sola palabra. El niño esperó al señor durante varios minutos con la esperanza de que regresase, pero no fue así. No regresó. Afortunadamente, no tuvo que montar el espectáculo del grito de antes para llamar a nadie porque justo cuando al niño se le da por levantarse del banco para buscarlo, apareció una enorme chica de unos 20 años, de por lo menos 1,95 de alto, que al verlo se le acerca lentamente y con una voz muy aguda y dulce le pregunta: «Hola mi amor, ¿estás bien?». El niño pudo responder que no, que estaba perdido. La chica lo cogió en brazos, y lo puso a horcajadas en su vientre mientras lo calmaba con muchos mimos. La chica le explicó que ella era una universitaria que lo vio y que también estaba estudiando el máster de niñera. El niño, con voz entrecortada y llorona, le explicó que era de un pueblo lejano y que no sabía dónde estaba, que un señor lo recogió después de haberse perdido y lo llevó aquí. Amablemente y siempre con un tono mimoso, ella le explicó detalle a detalle dónde se encontraba, y cómo era el sitio. Le explicó que se encontraba en un sitio conflictivo y justo ahora, había un control policial a varias calles de donde se encontraban. Ella, después de contarle todo, le invitó a cenar y que después, le ayudaría a regresar a su pueblo, pues cuando el niño le dijo el nombre ella le explicó que tenía familiares allá, y que justo hoy tenía planes de ir hacia allá para verlos, pero tuvo que asistir a un enorme examen universitario. El niño cenó con aquella chica, y pasó un buen rato con ella. Pasearon, jugaron y se acariciaron con mucho placer mientras él apoyaba la cabeza sobre el duro vientre de ella. Pero la cosa tendría su final cuando apareciera, horas después, su descuidado educador. Cuando los dos se preparaban para ir al pueblo del niño, apareció el cuidador de este gritando el nombre del niño seguido por sus alumnos y otro cuidador. El cuidador de él abrazó casi llorando al niño que, feliz, lo abrazó llorando y diciéndole lo mucho que le echaba de menos.
La chica le echó una buena bronca al cuidador no solo por su irresponsabilidad, sino por su increíble forma de correr hacia él, ya que ella, que podía leer la mente, veía que apenas le importaba aquel niño y que si había corrido hacia él, podría ser por presión del otro cuidador, o por conveniencia propia si quería mantener su puesto. Ella se despidió del niño con la gran promesa de ir a verlo con mucha frecuencia y que también, muy a su voluntad, se lo llevaría de paseo por el pueblo o por donde él quisiera. Él se despidió de ella y arrancó con su cuidador al pueblo. Se dice que el cuidador del niño se pasó las broncas por donde ustedes saben, y que también, el niño fue escolarizado en un centro normal después de varios años de que otra vez lo perdieran, pero con la suerte de que la chica estuvo muy cerca, lo suficiente para que, después de fines y fines de semanas de quedadas antes de esta última pérdida le diera el número de sus padres, que casualmente eran amigos de los tíos de ella. Esta historia demuestra pues que la vida tiene muchas sorpresas, y que hay que tener mucho cuidado con perderse. Esta historia de terror acabó bien, cosa que las otras dos que tengo preparadas no serán así. De hecho, ya les adelanto que la última será muy trágica, horrorosa y muy espeluznante. Chicas y chicos, sigan aquí conmigo. Esta historia sucedió en otro colegio de la 11. A diferencia de la anterior, esta historia se desarrolla en un enorme centro público de la 11 donde el terror reinó una mañana. Todo comenzó en un festival navideño. Vamos por partes. Primero que nada, tenemos un protagonista llamado Jorge, un niño delgadísimo de 6 años con serios problemas de autismo, epilepsia y muchos problemas de grasa, que le impiden engordar apenas. Todo eso aparte de la ceguera casi total que tenía. Este niño necesita medicación durante todo el día para su correcto rendimiento, ya que una sola falta de medicación le llevaría a muchos incidentes epilépticos, ansiedad y mucha dificultad para respirar. Además, su pequeña estatura, 1,27 de alto, y su pequeño peso, 1,7 kg de peso máximo, le hacían de él un niño bastante deforme. Sus cuidadores le daban su medicación siempre que iba a clase, actividades extraescolares e incluso cuando se iba a dormir. Pero esta tarea tan responsable no duraría para siempre porque un día se iba al olvido. Ya días antes, al cuidador de turno se le había dicho una manada de veces que no se olvidara de la medicación de Jorge, ya que ese día, más que nunca, la necesitaría. Pero este cuidador no tenía la cabeza en otra parte que no era en el cuello, ya sea por la prisa tan gigantescamente enormísima que se le dio a los chicos, ya sea por lo mayor que era, 50 años, o bien, porque no le importaba en realidad. Sea como fuese, el niño casi no lo cuenta. Ya el niño había sufrido en muchas clases buenos ataques epilépticos, cosa que llevaron a precauciones muy extremas, hasta tal punto de que muchos niños de mucho mayor tamaño, por cierto, por simple miedo, decidieran apartarse de él. Su mejor amigo, un niño muy grande de 9 años de más de 65 kilos de peso con quien siempre jugaba y se ponía encima del vientre de él para reposar, un día decidiera alejarse por miedo a que le pegara. Al igual que muchas compañeras de clase, inclusive, algunas cuidadoras con quien se llevaba de lujo, decidiera alejarse por simple precaución, llevando a este niño a una soledad bastante grande. Gracias a Dios, sus peluches gigantes de oso, gorila, panda y una barriguita no tuvieron miedo a sus epilepsias. Pero eso no le impidió tener relaciones con sus cuidadores más cercanos, profesoras y, también, su amiguita Fabia, una niña de 10 años de más de 80 kilos de peso, más de 1,87 y siempre le estaba ayudando, protegiendo y muchas veces se lo llevaba a hurtadillas a su habitación a dormir la siesta, antes de las clases de por la tarde. Pero todo esto no le quitó sus epilepsias y problemas aún con la medicación al límite. Pronto tendría que lamentar estar sin medicación para montar el mayor pollo de toda la historia vista en un festival navideño en un centro educativo de la 11. Navidad del año 1999, todos los alumnos se habían levantado temprano para prepararse para la gigantesca fiesta de Navidad de este año.
El educador de turno de Jorge había dado el toque de Diana a grito tendido, euforia pura y prisa espantosa para ir corriendo a desayunar, lavarse los dientes, preparar el disfraz, ir a vestirse al vestuario que estaba a más de 6 edificios de su residencia, preparar la obra de teatro junto con sus canciones navideñas de música, y finalmente, ir al salón de actos al festival. Pero todo esto está muy bien: desayuno, vestuario, aseo, teatros. ¿Y la medicación? Nadie se había preocupado por ella, y lamentarían una gran desgracia. Todo marchaba a pedir de boca. La obra de teatro resultó ser un gran éxito por el público general. Los padres, profesores y educadores contaron también con las camareras de cocina, limpiadoras de piso, cuerpos de dirección, incluso, la gran directora del centro. La actuación musical, que también fue un éxito, y la actuación de lengua, donde tenían un pequeño concurso de preguntas y respuestas de verbos y pronombres. Todo marchaba bien y sin ningún tipo de percance, obstáculo, y ningún ataque de ningún tipo. Pero tuvo que venir la actuación de baile para que, de forma imprevisiva, descarada y muy jodelona, apareciera el terror de todos los terrores para no perderse la gran actuación del baile. Resultó que nuestro querido amigo Jorge tuvo que dar fin a la actuación de baile debido a un infarto. Resultó que la falta de medicación ocasionó un ataque epiléptico tan gigantescamente enorme, que le ocasionó un buen infarto. Todo el mundo se tiró al escenario a ver cómo el niño caía al suelo desplomado en un estado moribundo total, y un malestar tremendamente enorme. Los padres del chiquillo, los profesores y muchos servicios de emergencia acudieron para socorrer al moribundo niño que, inconsciente, apenas podía reaccionar a nada. Finalmente, de tanto espectáculo, se llevaron al niño del escenario y fue llevado al hospital, donde gracias a Dios, se salvó por 1 milímetro de pelo. Los padres de Jorge denunciaron el centro por su irresponsabilidad, y el cuidador fue despedido y denunciado por el mismísimo centro. Lo peor de todo esto es que llegó, 3 años después, otro niño con los mismos síntomas, y ocurrió exactamente lo mismo. Pero este sí falleció irremediablemente, y se denunció otra vez. A pesar de todas las denuncias por todos los padres con niños problemáticos. Este cole sigue abierto a pesar de todo, amenazando a todo ciego con serios problemas graves y todo tipo de autismos, epilepsias, entre otras cosas. Esta historia nos demuestra la maldad de mucha gente, la indiferencia y lo poco que les importan a muchos, los problemas de salud no de un adolescente o los de un adulto, sino los de un niño. Un niño. Con esto no digo nada más. La historia que se viene ahora puede ocasionarte serios temores antes de irte a dormir. Podría incluso ocasionarte muchos traumas y muchos problemas, pero eso es cuestión de cada persona. Pero ya te advierto, mi querido usuario, que esta historia que vas a escuchar en un correcto y pronunciado español, podría aterrarte hasta los tobillos. Esta historia aterradora ocurrió en un colegio de la 11, como las dos, pero esta no acaba bien. Para nada. No termina bien. Mirad, estoy muy seguro de que si vistes la película de Matilda con total atención, seguramente que te habrá llamado la atención la directora del colegio, la famosa señorita Trunchbull. O como se llame. En fin, esta tipa era una loca del 3 al cuarto, de ideas absurdas y un potente don de aterrorizar niños hasta por un tubo negro de acero. Pero esta Trunchbull de la que hablaremos hoy es más de lo que podrías pensar, mi querido usuario. Esta es mucho peor de lo que podrías imaginar en un principio. Pero tenemos una ventaja: esta señora no es una directora, sino una profesora. Una de tantas que hay en este gigantesco centro que, además, presume por ser uno de los mejores de España. Se ubica en Valencia, y es un gigantesco centro donde muchos niños disfrutaron, pero otros tantos, lo sufrieron muy bien. Gran parte del sufrimiento fue gracias a esta profesora que, además de profesora, era, ya no lo es, subdirectora del centro. La profesora, cuyo nombre es María Luisa Fernández, era una profesora de altísimo carácter, cosa que no la hace especialmente terrible.
Lo que la hace tan terrible y más que odiada temida por gran parte de los niños a los que ella personalmente daba clase, es su extraordinaria maldad, rencor y altísima disciplina que ella llevaba en su sangre. María Luisa dio clases a muchos alumnos que, tan asustados y tan aterrorizados por las altísimas acciones disciplinarias de esta profe, juraron no volver a ese centro, pero, obviamente tendrían que volver para seguir estudiando, cosa que muchos de ellos acabaron finalmente con serios trastornos mentales y con muchos problemas de insomnio, adicción a las drogas e, incluso, ansias por matar y violar personas. Fíjense cómo es esta profesora, que todos, o casi todos, salían con esos, y muchísimos más problemas que les llevaron a la cárcel. Pero, ¿por qué no la describimos y así se hacen una idea? La señorita María Luisa Fernández era una profesora de no más de 50 años de un tamaño algo robusto, carácter altanero, soberbio y muy temida, que además le destacaba unas ansias de pegar y reñir de formas inimaginables. Nunca llegó a pegar con fuerza, pero, sí llegó a encerrar, castigar sin comer e incluso en casos más extremos llegó a dejar a una pareja de hermanos sin ir a sus residencias hasta altas horas de la tarde, solo porque ellos no pudieron hacer unas frases que el día anterior ella misma les encargó, porque tuvieron una salida casual con su cuidador de turno. Pero, un curso, ella no pudo evitar no solo soltar buenas collejas y grandes azotes, o que también llegó incluso a matar. ¿Cómo lo escuchas? Ella tuvo la gigantesca sangre helada para matar a un niñito de 6 años solo por rabia. Pero eso le costaría la vida, pues una cuidadora de turno tuvo los huevos bien puestos para ella misma tomarse la justicia por su mano y atropellarla. Os contaré la historia. Todo comenzó cuando un niño de 6 años llamado Manolo llegó nuevo al centro educativo. Manolo era, como todos, o casi todos, un niñito ciego. Pero Manolo tenía hipersensibilidad al tacto, 90% de autismo, 2% de enanismo y tenía mucha carencia familiar. Sus padres nunca le prestaban atención más que nada porque su padre, un machote de esos machistas, siempre tenía a la madre ocupada mientras él trabajaba, se iba de copas, o vete a saber lo que hacía ese desgraciado. La madre Sierp tenía cariño por él, pero su gran papá, apodado por sus amiguitos de calle como el gran padre, no le dejaba. Él pensaba que si su hijito, ya que era un pequeñajo de mierda, así lo decía, y ya que no le sería útil, no valdría la pena darle amor si a él no le daba fortuna. Su papá, además, nunca le hablaba, cosa que estaba genial porque de otro modo, le hubiese estado acosando con insultos y palabras horribles. Otra cosa que hacía genial era no acercarse a él siquiera, pero le hacía ver de forma muy estricta cómo él reñía a la madre, cómo la insultaba e incluso, de forma algo raruna, cómo le daba algunos azotes. ¿La razón? Para darle miedo. Y aunque no se lo decía, se lo hacía saber porque cada vez que el papá terminaba de hacer con la madre, él salía llorando de impotencia, miedo y algo de vergüenza, pero sobre todo, impotencia y miedo. Así muchos días hasta que, un día, cuando él cumplió pues los 6 años, su padre decidiera que ya era hora de deshacerse de él, y decidiera mandarlo a un cole de niños ciegos. La madre obviamente que no quería, pero, como este papá era el gran jefe y el de tamaño más grande, 1,90 de alto, en comparación con la madre, 1,40 de alto, obvio que él ganaría la discusión con un par de gritos masculinos y algunos manotazos. Además, le dio la oportunidad a esta para que ella personalmente lo llevéis al colegio que ella considerara, porque si lo hacía él, no iba a ser tan amable. La madre eligió cuidadosamente el mejor centro para él en la capital de su región, Valencia, muy lejos del pueblo de donde ellos vivían. Una vez que habló todo y dejó a un triste Manolo en el centro, se fue, con el trabajo cumplido y la tarea hecha. Pero tal vez esta chica no tenía en cuenta lo que dentro se cocía porque justo, el primer día de clases, al niñito le tocara con la profesora. Pero también, el bien se metió en medio, propinando a este niño el que tal vez fuese lo más parecido al amor de su vida. El niño tuvo cuidador de turno, o más bien cuidadora,
Micaela, una chica de no más de 26 años de carácter dulce como un bizcochón, amable como ella sola y una voz tan suave y dulce como el agua. Micaela tenía un tamaño descomunal, superando a la malvada profesora. Tenía un vientre muy rígido en el cual nuestro amigo se ponían encima de él la gran parte del tiempo, recibiendo los mimos de ella. Gracias a su hipersensibilidad al tacto, al principio se asustó, pero luego gozó como nunca antes con las caricias y apretones amorosos de ella. Todos los días este niño recibía los cuidados de Micaela exclusivamente para él, por su carencia familiar. Pero no todo era de color rosa. Gracias a que él tuvo la suerte descomunal de tener clases con la profesora Luisa, los buenos tratos se convirtieron en malos tratos. El niño no solo era abusadísimo con una burrada de tareas, sino que además tenía la suerte de que él fuera el más acosado de 4 niños más. También a él lo dejaba sin recreo solo por una falta de un ejercicio. O solamente por escribir mal una respuesta. Sin recreo que se queda. Otra cosa muy horrorosa que le hizo un día solamente por equivocarse en una pregunta fue dejarle sin comer, obligando a la bondadosa Micaela a traerle la comida en una de esas que la profe iba al baño. Otro día también lo puso a full castigándole hasta las tantas de la tarde en clase. Pero su afán llegó hasta el punto de darle varias collejas, varios gritos más allá de lo habitual, que ya le afectaba muchísimo, ocasionándole muchos desmayos, varias pérdidas de control leves y arcadas con vómitos, obligando a la profesora, cuando el niño se caía redondo al suelo. Pero luego obligó en otras ocasiones al pobre Manolo a limpiar sus catástrofes, cosa que traumatizó en muchísimas ocasiones al niño. Podríamos nombrar todas las trastadas que le hizo al pobre niño, pero se me haría extremadamente largo el video y podría traumatizarles mucho. Así que mejor pasamos a lo mejor de la historia. Todos los maltratos físicos y psicológicos a Manolo no fueron para nada comparados a lo que pasó el día 22 de marzo del 205. Miren, todo empezó cuando al niño, el día anterior, se le había encargado copiar un libro entero de cuentos, debido a una pequeña rebeldía que tuvo con Micaela, ya que ellos dos fueron a hablar con la profe por los ya considerados abusos. En fin, la profe le había encargado, ya cansadísima de él, copiar un libro entero de cuentos, no considerablemente pequeño, pero sí lo suficientemente grande para que, con ayuda de su cuidadora preferida, pudiera llevarlos hasta la habitación. Ambos prepararon la estrategia para contentar ya por una vez por todas a la malvada profesora, e ir a hablar con la suprema directora del centro para cambiar de profesor al pobre niño. Una vez que prepararon el plan, ambos comenzaron a escribir el libro. Micaela dictaba mientras el niño escribía con la máquina Perkins a una velocidad de vértigo y haciendo un ruido ensordecedor. Mika iba dictando con tono animador mientras el niño copiaba incesablemente. La sesión duró más de 30 minutos escribir un par de cuentos bien largos, pero... He aquí la trampa. Micaela no tenía pensado hacerle escribir todo el libraco ese solo para contentar a una profesora que, además de mala, era exigente. Así que una vez que copiaron el último cuento de ella, ésta cogió al toro por los cuernos y ella misma sacó el papel, o más bien, los más de 7 papeles grandes que ella misma había sacado de su despacho de juntas, y llevó a cabo la estrategia. Llevando el montón de papeles, dejó al niño jugando y descansando en la habitación mientras ella misma iba con todo su descaro heroico al archivo de donde se transcribían los libros y se hacían. Cogiendo los papelitos, se puso a encuadernar de forma profesional mientras preparaba las tapas para construir un libro. Como ella sabía hacer libros y sabía hacer dibujos, hizo unos dibujos bastante grandes y, además, como también sabía de electrónica, le puso unos botones con sonidos, concordando con los dibujos en relieve, ya que la profe era ciega también, como muchos otros. Después de preparar todo para la profe, llevó la obra al cuarto del niño, y con total maestría, guardó todo en la carpetita del infante. Luego se pasaron la tarde mimando, hablando y contándose cosas. Pero la pobre educadora no sabía que esa tarde sería la última que pasaría con él, y ni él sabía que esa sería su última tarde, y su último día de vida.
Al día siguiente, como de buena costumbre, la gran profe comenzó con él mostrando su clásica, terrible, despiadada y original forma suprema de profesor de altos rasgos, reclamando con total ansiedad la tarea de hoy. El chiquillo, obviamente que no tendría nada de excusas para entregar la tarea. Pero, aunque la tarea no estaba completa porque no estaban todos los cuentos de ese libro, lo cierto es que tampoco se puede exigir más, ya que el pobre había estado trabajando de sol a sol desde las 6 hasta las 9 de la noche sin apenas descansos, con el fin no solo de crear más malestar para él mismo, sino que para demostrar que él sí trabajó. Pero eso no le importó nada a María porque, como siempre, ella se quejaba de la falta de tareas. El niño no estaba asustado esta vez. ¿La razón? Micaela le había preparado psicológicamente a base de mucho cariño y maestría lo que podría pasar al día siguiente. Pero tendría razones para estarlo, y hoy más que nunca, porque esta vez la profe no le regañó a voces. Directamente fue a cañón con él. Lentamente se levantó de su silla de ruedas de profesora, y caminó acelerando sus ruidosos pasos de forma progresiva hacia él, que esperaba pacientemente a que la profe dijera o hiciera algo. Lamentablemente, la actitud envalentonada de espera no hizo más sino un episodio de serie de crímenes y desgracias. La profesora tomó al niño de la mano, lo apretó contra su vientre y lo lanzó contra el suelo de forma agresivísima y con una ira descontrolada, mientras el niño, impactado por el golpe, se había desmayado y apenas podía notar nada. Antes de desmayarse, el niño pudo notar el enorme vientre de la profesora sobre su cara, y su maloliente ombligo en su boca. La profe golpeó iracundamente al niño, ocasionándole muchas hematomas, heridas y muchas brechas. Luego lo estranguló hasta cortarle parcialmente el oxígeno para que, cuando cobrara conocimiento, recibiera un gigantesco golpe en la cabeza que le dejaría moribundo. Y es que esta brutísima señora le había lanzado con todas sus fuerzas una Perkins. Su Perkins. La de clase. Antes de darle el golpe final, la profe lo estuvo golpeando con la máquina por todo el cuerpo, cabeza, brazos, pecho, piernas, entre otras partes más. Finalmente, la profe lo electrocutó y, terminando de matarlo, le lanzó el ordenador con su torreta, monitor y teclado. Lo aplastó lo suficientemente bien como para que se sintiera mucho más desahogada, para que, finalmente, el niño perdiera totalmente la vida causada por todos los golpes, sangrados, y las brutales descargas eléctricas que le dio rajando los cables de alta potencia de su ordenador y pizarra digital. Al fin, totalmente desahogada, escondió el cadáver en una caja que ella había preparado cuidadosamente, y como si nada hubiera pasado, comenzó a darle clase a sus 3 alumnos como si nada hubiera pasado, una vez que estos llegaran, no sin antes recoger todo. Una vez que la profe terminara su sesión del día, sacó el cadáver del niño y lo tendió en el suelo, cerca de su ordenador, y poniendo a tope el JAWS, puso un altavoz al lado del chico mientras éste leía un informe del colegio. ¿Por qué? Por pura locura. ¿Y por qué mató al chiquillo? Se preguntarán. Mi respuesta ante esto es que no se sabe. Se cree que lo hizo por locura, otros creen que fue porque la tarea siguió sin satisfacer sus necesidades y por eso, hartísima de él, decidiera matarle. Pero otros dicen que lo hizo por puro odio y rabia, cosa que yo no sé lo que creer. Lo que ustedes crean, me lo ponen en la cajita de comentarios. Quiero saber tu opinión. La profesora se largó de la clase y, como si nada hubiera pasado ni sucedido, a comer en su turno de profesores. Cuando Micaela fue a la clase a buscar al niño, la sorpresa fue mayúscula y entre asteriscos. Encontró al niñito totalmente mutilado, destrozado, todo empapado de sangre y muy enrojecido. Su ropa estaba totalmente rajada, sus extremidades totalmente destrozadas y sus manitas partidas, su vientre moratonado y de color negro puro junto con otras partes del cuerpo, hacían llenas de sangre. Y para empeorar, no tenía nada de pulso. Estaba totalmente muerto. Micaela partió en un estruendoso y escandaloso llanto que se escuchó hasta por las escaleras de acceso a la zona de aulas.
Esta iba con el niño sobre su pecho mientras lloraba amargamente, expresando su gigantesca pérdida. Los desgarradores alaridos y gritos de ella expresaban dolor, tristeza, pena, horror y rabia. Muchísima rabia. Micaela, días y días después de llorar al niño que ya hacía metido en una caja, comenzó a planear su entierro. El cole sabía la terrible desgracia, pero, desafortunadamente, no aprobaron el entierro. Tenían una idea bastante descabellada: meterlo en la máquina encuadernadora de libros y triturarlo. Le pondrían una placa en su habitación en honor a su existencia y harían como si nada hubiera pasado. Esto no gustó para absolutamente nada a Micaela y, tomándose la justicia por su mano, organizó ella sola el entierro. Contactó con la madre, que ya había sido informada también, y llamaron a todos sus conocidos y también obligaron a su padre a asistir. Todo eso fue genial. Muchos lloros, insultos a la profesora, y como no, el padre mostró, de forma teatral, su pésame. Pero Micaela tenía otros planes después de esto. Micaela, una vez que salió del cementerio y se despidiera de todo el mundo, regresó al centro para preparar su venganza contra Luisa. Primero comenzó a seguir a hurtadillas a la profesora, cosa que se le daba de lujo puro. Después, en los siguientes turnos para cuidar a otros niños, trajo de su casa varias herramientas: una patineta eléctrica, un dron, altavoces para colgar en el cuello, y como no, usó su coche también para el plan. Para ello también contó con la ayuda de varios niños valientes muy amigos de Manolo, por cierto, para probar las herramientas. Casualmente uno de los niños tuvo que ser el afortunado en permanecer volando con el dron automatizado mientras ella lo grababa, para comprobar que todo funcionara correctamente. Todo iba a la perfección. Finalmente, una vez que lo tuvo todo listo, agradeció a los niños con mucho arrumaqueo, y con esto hecho, comenzó a trazar el plan. Para ello tuvo que ser lista, selectiva, y trazar este en varios días. Día 1. Micaela persiguió a Luisa durante toda la tarde una vez terminara su turno, que ya era muy corto puesto que ya no tenía a Manuel. La persiguió durante toda la tarde usando su patineta eléctrica y en los altavoces Bluetooth que llevóse encimita se puso a escuchar las noticias en voz alta. Escuchó la muerte de su preferido niñito, que era lo único que se hablaba. Con mucha ira le iba acelerando a tope mientras perseguía a una concentrada María que, acompañada por su perro guía y por su chofer, paseaba por la ciudad como si nada hubiera pasado. Anduvo con ellos dos hasta cansarse y retornara hacia su casa. La cuidadora los seguía muy atenta mientras la profe apenas era consciente de lo que pasaba. Día 2. Era hora pues de empezar a extremar la situación y para eso, tuvo que ser astuta. Quiso entonces pillar a la profe sin nadie salvo su inseparable perro guía, que era su herramienta de guía, obviamente. Para ello cogió su dron y el altavoz al igual que hizo el día anterior y se echó a volar mientras ponía música DJ a todo volumen. Sin dejar de mirar a la profe, la siguió en su trayecto a casa. La profe escuchaba la música pero no sabía de dónde procedía. Eso era muy buena señal puesto que así evitaríamos trifulcas al menos de momento. Mica iba feliz, bailoteando al ritmito de la musicona que había y también, a menudo le echaba unas miraditas de odio a la malvadísima profesora. Como el día anterior, todo salía de puta perla y apenas nada le molestaba, salvo los anuncios de Spotify. Pero Micaelita no podía saber que el tercer día sería fácil, pero solamente hasta la esquina del barrio. Tercer día, les puedo adelantar que la profesora no tiene nada de estúpida pero ni en la punta de la lengua. Mica, como siempre, la seguía, pero esta vez en su coche, un Ford Focus 1400 por el barrio hasta que, de pronto, esta fuera detenida por un control policial casual. La suerte de Micaela fue tal, que tuvo a la profesora justo delante suya. Micaela tenía mucha visión. Una vez que el policía le diera continuidad para seguir, el chofer decidiera acorralar a nuestra cuidadora heroica propinándole varios golpes hasta romperle el coche un poco. Micaela tuvo que salir y
La profesora, que aunque no veía tenía un olfato de gran sabueso para identificar personas, la agarrara con mucha violencia y la intentara estampar contra el suelo, pero, como Micaela tenía más tamaño que ella, pudo quitársela de encima y correr a su coche, que ya hacía agrietado. Presa de la ira arrancó, y atropelló a la maestra que, moribunda en el suelo, trataba de hacerle señas a su chofer pero apenas la veía gracias a la humacera negra del coche de Mica. Esta arrolló con mucha ira y algo de locura al perro guía, y finalmente empujó el coche del chofer hacia el barranco con él dentro. Se dice que después de eso Micaela desapareció y nunca jamás se le volvió a ver. Policías de toda Valencia y varias partes de España como Madrid, Barcelona, Aragón y León trataron de localizarla pero, fue inútil, no hallaron rastros ni huellas de ella. Se cree que podía haber escapado en algún barco o avión hacia, por ejemplo, México, su país de origen. Otros creen pues que se podía haber suicidado, cosa que no creen porque se registraron hasta todos los barrancos, muelles, playas, incluso registraron su casa pero no hallaron nada. Todo seguía estando en el mismo sitio y de hecho, la sartén con el aceite estaba lista para freír un par de huevos rellenos. Al fin, la investigación tuvo que ser frenada debido a la falta de rastros de la muchacha. La noticia se pusieron las botas y muchos niños que la querían con muchísima locura, acabaron por suicidarse, enloquecer y algunos presentaron, de forma muy raruna, síntomas como malestar, náuseas repentinas, severas diplofonías, e incluso, hubo otro muerto por problemas de corazón. El centro fue derribado años después de que cosas extrañísimas pasaran allá después de la fuga de Micaela. Aún así, sus males siguen estando en sus rincones de los cimientos, que ya eran una ruina total. Estas son 3 historias aterradoras que sucedieron en colegios de la 11. Si te han gustado no olvides darle like y suscríbete. Te ha hablado David Alonso y te deseo buenas noches.